presentan también en nuestro medio. Eh, Son de los órganos, los aparatos que más debemos tener precaución en nuestros pacientes cuando tienen un proceso traumático, ¿sí? A veces son lesiones o producen lesiones muy insignificantes en los primeros minutos y primeras horas del accidente. Puede no producir sintomatología, sí, sintomatología tan clara que a nosotros nos puede confundir. A veces puede producir sintomatología tan débil, tan, tan, tan delicada, que uno a veces dice, no, no me parece que tiene un problema a nivel del tórax. Sin embargo, este problema no detectable, sí, o no evidente clínicamente, es importante que nosotros la tengamos presente siempre en cada momento de nuestra examinación en el paciente. Hay pacientes que tienen lesiones puntiformes en el tórax y que a la larga se convierten en neumotórax o se convierten en hemotórax en los pacientes y que un poquito más allá se convertirá en la causa de muerte en el paciente de una causa no identificada y una causa que no debería producirse. Acuérdense que usted les decía que una de las segundas etapas de la muerte se producía por lesiones no identificadas y no tratadas a tiempo. Aquí el vector son una de esas patologías, son uno de esos espacios en donde están esas lesiones que dan síntomas muy leves o ninguno en los primeros minutos y que luego se hace evidente clínicamente, pero a veces es demasiado tarde como para poder corregirlo. ¿Sí? En el trauma de tórax existe a manera de introducción, ya existe algunas evidencias hace más de 3.000 años antes de Cristo, el 10% de las lesiones torácicas cerradas y alrededor del 15 al 20% de lesiones torácicas penetrantes requieren toracotomía. Les voy a explicar este punto que es de vital importancia para entender lo que viene a continuación. Verán, el 10% de las lesiones torácicas cerradas, verán, menos del 10% de las lesiones torácicas cerradas y el 20% de las lesiones torácicas penetrantes requieren toracotomía. Tal vez aquí si yo le pudiera modificar a esta diapositiva, yo le pusiera toracotomía ampliada. Y aquí me voy a explicar algunos conceptos que ustedes tienen que tener claro porque es de vital importancia para que ustedes puedan determinar una patología en el paciente. Sí, toracotomía, que significa apertura del tórax. Cuando yo hablo de laparotomía, hablo de apertura de la cavidad abdominal. Colédocotomía, hablo de la apertura del colédoco. Todo lo que sea tomía tiene que decir o es significativo o es igual a decir apertura. Toracotomía. Pero aquí en la toracotomía hay dos conceptos que significan lo mismo y lo único que la diferencia es el tamaño de la apertura. Uno le llaman la toracotomía mínima y otro la toracotomía ampliada. La toracotomía mínima se llama al procedimiento en el cual se le coloca a un paciente un tubo de tórax, ¿sí? Insisto, la toracotomía mínima, ¿sí? Ustedes van a leer en los libros, van a escuchar inclusive, ¿sí? Que les dicen fue sometido a una toracotomía mínima. Es aquel procedimiento a través del cual o introdujo un trocar para hacer una toracoscopía o introdujo un tubo de tórax. La mayor parte de los casos que este término de toracotomía mínima es sinónimo de colocación de un tubo de tórax, ¿sí? O el mismo tubo de tórax, o también se le conoce como pleurostomía, ¿sí? A la toracotomía mínima o a la colocación del tubo de tórax existe otro sinónimo que se llama pleurostomía. Estamos hablando de exactamente lo mismo. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando les pongo yo en el examen y les pongo toracotomía mínima, se pierden en el concepto, o les pongo pleurostomía y se pierden en el concepto. Son tres conceptos que significan lo mismo. Toracotomía mínima, tubo de tórax, drenaje pleural, también algunos libros le llaman, o la pleurostomía, que significan lo mismo. Y aquí me regreso a la diapositiva. ¿Sí? Cuando yo hablo de toracotomía mínima, es decir, colocación de un tubo de tórax, ¿sí? Esto, escúchense bien, doctor, el 10% de las lesiones torácicas, menos del 10% de las lesiones torácicas y el 10 al 15% necesitan toracotomía ampliada. Voy a revertir diciéndole en otras palabras.
más del 90%, en forma general lo voy a decir, más del 90% de las lesiones en el espacio pleural, escucharán doctores, más del 90% de las lesiones en el espacio pleural se solucionan, se corrigen con la colocación de un tubo de tórax bien puesto. ¿Sí? Escucharán, más del 90% de las lesiones en el tórax se corrigen solamente con la colocación de un tubo de tórax bien colocado en el espacio correcto y dirigido hacia el sitio correcto de la cavidad pleural. ¿Sí? Por lo tanto, ya vamos a ir viendo las diferentes patologías del espacio pleural y vamos a ir analizando cada una de ellas qué tratamiento necesita. Yo les aseguro que al terminar esta clase, ustedes van a darme la razón, el 90% de las lesiones del espacio pleural se corrige única y exclusivamente con un tubo de tórax bien colocado. ¿Sí? Como les decía, es la principal causa de mortalidad y uno de los principales lesiones, productores de lesiones en el tórax se encuentran siendo las motocicletas. ¿Sí? Ahora, a manera de historia, estaba aquí, Hipócrates fue el primero en considerar el drenaje del espacio pleural cuando describió la incisión, cauterización, tubos de metal para drenar empiemas. Hunter, en 1860, desarrolló la aguja hipodérmica capaz de insertar en el espacio pleural para fines de drenaje. Pleiper, en 1832, detalla la utilización de tubo de drenaje con sello de agua. Si ponemos un tubo de tórax y no hacemos sello de agua, no hacemos absolutamente nada. Vamos a profundizar el neumotórax del paciente y por lo tanto el sello de agua es de vital importancia comprenderlo en el paciente. Hewitt de 1876 presenta con éxito la utilización de drenaje cerrado con tubo en un empiema pleural. ¿Sí? Debido a problemas técnicos del procedimiento no fue empleado ampliamente hasta 1917. ¿En qué momento se amplía, se modifica, se perfecciona esto de la utilización del tubo de tórax? Sin lugar a dudas, durante la Primera Guerra Mundial y más aún durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí se establecieron muchos criterios quirúrgicos, no solo en el abdomen, sino también en el tórax, y uno de ellos que se perfeccionó y se logró comprender de mejor manera fue la utilización del tubo de tórax con trampa de agua, y se perfeccionó justamente a raíz de las heridas de guerra, de los disparos a nivel del tórax. ¿Sí? Esto ya lo he dicho antes y me voy a ratificar en lo que les acabo, les he dicho en algunas ocasiones. Cuando nosotros pensamos que el tórax se encuentra comprometido, ¿sí? Tenemos que pensar en 4 posibilidades que se encuentren afectados. Si yo tengo mi paciente que se encuentra taquipneico, taquicárdico, se encuentra desaturando, está ansioso, etcétera, yo tengo que, si pienso que es el tórax el problema, yo tengo que analizar 4 aspectos de la pared torácica, del espacio torácico, mejor dicho. ¿Sí? 1. Las lesiones de la pared costal. ¿Sí? Puede ser que el paciente tenga fracturas costales y eso me permite a mí explicar la patología subyacente que tiene mi paciente. Es decir, aquel paciente que se encuentra respirando superficialmente, aquel paciente que le duele cuando respira, yo puedo decir, sí, puede estar fracturada las costillas, pero el momento en el que por mi cabeza pasa de que las costillas se encuentran fracturadas, yo tengo que al mismo tiempo saber, sí, que si la costilla se fracturó, lo que está detrás de la costilla también puede estar involucrado en la lesión, ¿sí? Porque acuérdense ustedes de que las costillas rotas, ¿sí? Tienen cada costilla en su borde inferior, tiene el paquete vasculonervioso. Y una de las causas, escucharán doctores, una de las principales causas para que se produzca un hemotórax en el paciente se encuentra siendo precisamente las fracturas costales. Por eso, si es que ustedes tienen un paciente fracturada las costillas, ustedes automáticamente tienen que pensar de que el espacio pleural está comprometido o está ocupado, sea por aire, cuya costilla penetró en el parénquima pulmonar y soltó aire el pulmón hacia el espacio pleural, lo que produjo un colapso de un neumotórax, o produjo también un sangrado del parénquima pulmonar, o produjo una fractura, una ruptura del paquete vasculo nervioso de la costilla y está produciendo un hemotórax. O puede haber producido los dos, romper
músculo nervioso y perforar el pulmón en el paciente un neumotórax. ¿Sí? Escucharán, pero si yo tengo fracturado una costilla, a lo mejor no pasó nada. Pero si en la radiografía me viene varias costillas rotas, yo tengo que suponer automáticamente de que la fuerza o la energía que produjo estas fracturas fue espectacularmente alta, fue intensa. Y por lo tanto, aparte de fracturarme las costillas, aparte de tener probabilidad de tener ocupado el espacio pleural, yo voy a tener un golpe contuso en el pulmón. ¿Sí? Voy a tener una contusión pulmonar encima. Aparte de que el paciente voy a tener que darle analgésicos para permitirle al paciente no tener dolor con las fracturas. Aparte de ponerle un tubo de tórax al paciente, yo tengo que solucionar el problema ventilatorio en el paciente, el intercambio del parénquima pulmonar, porque se encuentra contusionado el pulmón. ¿Sí? Se encuentra edematizado y se encuentra contusionado el pulmón, y es otro problema que también tenemos que resolverlo en el transcurso de la hospitalización del paciente. ¿Sí? Y más allá, ¿no es cierto? Entonces aquí vea, tengo problemas en la pared del tórax, puedo tener problemas en el espacio pleural y puedo tener problemas al mismo tiempo en el parénquima pulmonar. Ese es un paciente típico de un accidente de tránsito. Pero ¿qué pasa en los pacientes que sufren lesiones penetrantes, por ejemplo? Aquel paciente que sufre un apuñalamiento, ¿sí? Ese paciente probablemente no tenga rotas las costillas, pero tiene perforado la pared torácica, ¿no es cierto? Pero lo más importante es de que el aire que estuvo afuera entró al espacio estéril del cavidad pleural y le va a producir un neumotórax. Escucharán lo que les voy a decir. ¿Sí? Pila. El nivel de neumotórax o el grado de neumotórax, no escucharán, no es directamente proporcional al tamaño del agujero, ¿sí? Yo puedo tener lesiones microscópicas en la pared del tórax y tener neumotórax hipertensivos en el paciente, ¿sí? Hay de aquel interno o de aquel médico que menosprecia una herida en el tórax, ¿sí? Y no la tome en cuenta la gravedad que puede tener, causará muchos problemas en el paciente y probablemente le producirá la muerte al paciente, ¿sí? ¿Y por qué le da claro esto? Yo me acuerdo que cuando era residente de posgrado del tercer año de cirugía, un chico había sido justo en las fiestas de Cuenca y había sido apuñalado, pero el puñal o la agresión con penetrante había sido con palitos esos de chuzo, de esos palitos de madera, ¿sí? Esos larguitos de madera, le hicieron un apuñalamiento, no sé si había dicho apuñalamiento, pero bueno, le agredieron. Cuando le tomó el interno de aquella época, secundado por el residente menor, le dijeron que no es nada, es algo pasajero y que vaya a la cama. Cuando yo le encontré a este paciente taquipneico, le saturé, estaba desaturando, le pedí una placa de tórax y vi que tenía este paciente un neumotórax grado 2. ¿Sí? Ese paciente no podía irse a la casa, porque si ese paciente se hubiese ido a la casa, ese paciente se moría en la cama. ¿Sí? Por lo tanto, como regla general, nunca menosprecien la herida en el tórax. Mientras más pequeño puede ser la herida en el tórax, peor pueden ser las consecuencias si no las detectamos a tiempo. Obviamente, si tienen una herida penetrante donde entra el dedo, ustedes ya pueden sospechar de que hay una lesión adentro. Pero aquellas lesiones contiformes tienen que tener cuidado. Y de ahí que es importantísima la evaluación física del tórax del paciente. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es de vital importancia. Acuérdense ustedes de que el tórax, hay una zona, más bien dicho, que eso lo tienen que ver en trauma de abdomen, hay una zona que se llama la zona tóraco-abdominal, en la que está ocupándose por órganos macizos. En esa zona tóraco-abdominal, cuando ustedes encuentren que generalmente está en las últimas costillas, ¿sí? En esa zona tóraco-abdominal, ¿sí? Si me puedo, no sé si puedo, ven el puntero de la computadora ustedes en la pantalla. No, pues. Ya, si ustedes, si ven el puntero, chévere. Verán, cuando yo tengo una lesión en la zona tóraco-abdominal, por donde estoy señalando en las últimas costillas, sí, yo tengo que preocuparme doblemente. De dos cavidades me tengo que preocupar.
La una es la cavidad abdominal, en donde se encuentra el órgano en el lado derecho, en el lado izquierdo del vaso. Y aparte, me tengo que preocupar también por el pulmón, ¿sí? Porque la agresión puede haber sido de abajo hacia arriba. Y de hecho, en las lesiones penetrantes de abdomen, el principal órgano en lesionarse se encuentra siendo también el hígado. Sí, se encuentra siendo también el hígado. Trauma penetrante por arma blanca, uno de los órganos que más se afecta es el hígado, porque es precisamente en la zona tóraco-abdominal en donde se encuentra cubierto por el tórax, cubierto por las costillas, se encuentran los órganos macizos. Pero si la lesión es de abajo hacia arriba, yo tengo que preocuparme que la lesión esté comprometiendo un órgano macizo que tiene el abdomen y aparte perforando el diafragma y lesionándome el tórax. Es por eso, doctores, escucharán lo que les voy a decir. Verán, cuando ustedes tengan una lesión en el tórax, ¿sí? Una lesión en el tórax, ¿sí? No puede, no debe, malo, malo, ¿sí? No debe meter el dedo. No deben meter el dedo. ¿Por qué no, por qué no meter el dedo? Porque si la lesión con la que fue agredida la persona no produjo penetración a la cavidad pleural, este paciente solo necesita probablemente un punto de sutura. Pero si ustedes meten el dedo, ¿sí? Ustedes pueden producir, aparte de producir un neumotórax en el paciente que necesitaría de un tubo de tórax y producirlo en hospitalización, varios días de hospitalización, pueden producir en el paciente complicaciones infecciosas, ¿sí? En el espacio pleural y el paciente aumentar su morbilidad y probablemente producir una mortalidad en el paciente. Por lo tanto, una lesión en el tórax no se explora con el dedo, no se puede explorar con el dedo. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer una sutura con puntos profundos, hermética completamente, ¿sí? Y someterle al paciente a su examen clínico y finalmente a la examen de radiología, que será el que le diga si el paciente tiene un proceso de patología del espacio pleural. Ya vamos a ir hablando algo más de eso, ¿sí? Entonces, que quede claro, esta diapositiva es vital en su comprensión de lo que es el tórax. Acuérdense, el tórax tiene 4 lugares en donde puede producir muchos problemas: el espacio pleural, el pared del tórax, el mismo pulmón propiamente dicho y el diafragma. ¿Sí? Son 4 espacios que deben tener en cuenta y que tienen que ser analizados en la placa de rayos X, doctores. 4 cosas que deben ser analizadas en la placa de rayos X. ¿Sí? Ahora, cuando tengo un problema a nivel del tórax, lo que primero genero es una hipoxia en el paciente. Esto me va a generar alteración del sistema de ventilación-perfusión, va a generar una especie de hipercapnia en el paciente y me va a llevar a una acidosis en el paciente. Yo le hago un estudio gasométrico, ¿sí? Gasométrico. Ahora, vamos. La revisión primaria, ustedes ya son más expertos que yo, porque ya tengo que haber leído, entonces deben haber estado bastante ocupados leyendo esto. Ya saben que lo que se revisa en el paciente es el politrauma, la revisión primaria. El objetivo principal es recuperar las funciones vitales, hacer una revisión secundaria detallada y brindar los cuidados definitivos. Corregir la hipoxia temprana, pero no solamente con oxígeno, hay que darle a todo paciente con oxígeno suplementario, pero van a tener que corregir la causa de base. Y la causa de base en el tórax generalmente involucra para corregir la hipoxia, involucra la colocación del tubo de tórax, porque a través del tubo de tórax ustedes drenan sangre o sacan el aire para que el pulmón se vuelva a expandir y el mecanismo de ventilación-perfusión que se da en el pulmón sea completamente adecuado. Tienen que tener un buen control de la vía aérea, ¿sí? Eso es de vital importancia. No importa qué está pasando en el paciente, si ustedes no tienen una vía aérea permeable, no pueden continuar en el examen de solución primaria. Acuérdense que era A, B, C, D y E. Y en el A se encuentra la revisión de la vía aérea y el control de columna cervical. Si ustedes no tienen control de la vía aérea, pues no tienen paciente. De acuerdo que tiene que el control de la vía aérea es simplemente el mecanismo o mantener la tubería que nos permite meter el aire desde afuera hacia el pulmón, sí, que se encuentre expedita, que se encuentre libre de cualquier obstáculo. Si por algún motivo esa vía aérea
no me permite el ingreso de aire, sí, por más que el pulmón se encuentre en óptimas condiciones, si es que no hay el ingreso de aire, no se dará el proceso de ventilación perfusión, el paciente morirá. Es por lo tanto que cualquier mecanismo que altere el ingreso de aire hacia el pulmón tiene que ser producido en ese momento. ¿Sí? No puedo pasar a la siguiente fase de la revisión primaria si no controlo la vía aérea. Una de las formas podría ser, a lo mejor, como les decía en las clases anteriores, hacer la elevación del mentón o la intubación orotraqueal en términos más avanzados, podría ser una traqueostomía o una picotiroidotomía, que son métodos ya quirúrgicos para controlar la vía aérea. Ahorita eso de la vía aérea ya vimos, ahorita lo que estamos viendo es de la parte del pulmón, ¿sí? Ahora, ¿qué lesiones ponen en riesgo la vida? Aquí nos basamos en la historia clínica. A la inspección tenemos que analizar la vía aérea, ver signos de obstrucción, signos de diagnosis, trauma laríngeo, espidón, ronquera. Si le palpamos la zona del cuello, tenemos que ver inestabilidad de la laringe, que podría pensar que el paciente puede tener una fractura laríngea, etcétera. Y en la respiración, en la B, que es la ventilación, habíamos dicho, ¿no es cierto? A la inspección, asimetrías en el tórax, podemos ver en el caso de tórax inestable, por ejemplo, podemos ver partes del pulmón que no se expanden dentro de la cavidad del tórax, manteniéndose un segmento del tórax deprimido, eso se llama tórax inestable, ¿sí? Eso podemos verlo en el paciente, podemos ver en el tórax hipertensivo un tórax del lado comprometido más ancho, más legislado, del lado normal. A la palpación tenemos que ver, aparece, por ejemplo, crepitaciones, aparece, por ejemplo, fracturas palpables, es decir, crepitaciones de fracturas que nos identifiquen las fracturas que han roto, las costillas que han roto. A la percusión es importante porque voy a tener que hacer más acidez cuando encuentre, por ejemplo, un derrame pleural, o puedo encontrar timpanismo en el caso del tórax hipertensivo, y a la auscultación puedo tener, por ejemplo, falta de murmullo vesicular encima de un pneumotórax, ¿sí? En todo eso tengo que valorar en el estetoscopio, el mejor instrumento que tiene el médico para hacer el diagnóstico. En cuanto a la circulación, pues en el tórax tenemos que valorar la presencia de lo que se llamará un hemotórax masivo o presencia de un taponamiento cardíaco, que vamos a ir viendo todos los que están ahí, vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Ahora, el neumotórax de atención. ¿Qué es el neumotórax de atención? Sí, no sé si tengo una imagen acá, pero yo creo que me puede servir. Ya, este es un neumotórax de atención. ¿Sí? Este es un neumotórax de atención, doctor. Si ustedes han visto ya radiologías, y solo quiero que se fijen y hagan un estudio comparativo entre el lado derecho y el lado izquierdo. No sé si tomar reflexión, pero bueno, este es un paciente con neumotórax. ¿Sí? Este paciente, ustedes clínicamente, ¿qué van a encontrar en el paciente? ¿Qué tengo por aquí? A ver, Fernando. Clínicamente, ¿qué es lo que va a encontrar en esta paciente? A ver, en este paciente va a estar desaturando, taquipneico, sí, o sea, taquipneico, y, o sea, el examen físico, yo creo que escucharía hiper... A la palpación, vamos a la inspección. Ya, a la inspección el un tórax está más grande, más expandido que el otro, el izquierdo sería. Ya. Se encuentra de mayor tamaño. Ya. A ver, inspección. Ya, a la palpación, yo creo que no, o sea, no podría haber algo mucho en la palpación. ¿Por qué? Porque o sea, según ya no. A la palpación. Uh-huh. Ya. En este paciente, claro, en este paciente probablemente no encuentre, pero podrían haber crepitaciones en lo que es el enfisema subcutáneo. No hay aquí un enfisema subcutáneo, y probablemente
por otra causa, este paciente probablemente rompió una bula. Por eso es que tiene los pacientes que son o que son contusas con fracturas costales, lo que vamos a encontrar es el sistema subcutáneo. Y usted la palpación es de vital importancia que usted palpe el tórax del paciente, porque al encontrar el sistema subcutáneo es casi seguro que el paciente tenga un neumotórax. Y usted no quite esa idea del paciente que tiene un neumotórax porque tiene sistema subcutáneo. Ya vamos a conversar de esto un poquito más adelante. Ahora me acuerdo de eso. ¿Sí? Pero este paciente probablemente es una ruptura de bula, una bula torácica, una bula pulmonar, por eso no tiene el sistema subcutáneo, porque en la palpación de los pacientes con trauma contuso y con trauma penetrante, lo primero que ustedes ven en la radiografía del tórax se encuentra haciendo el sistema subcutáneo, y en la palpación ustedes encuentran el sistema subcutáneo. ¿Sí? Ya. Y a la percusión yo encontraría hiperresonante, o sea, timpanismo, porque está ahí con aire. Ya. Ahora, verán, chicos. En la radiografía de tórax, y esto quiero que quede bien claro, doctores, verán, cuando ustedes tengan un paciente con tórax hipertensivo, y ustedes le hicieron una radiografía al paciente con tórax hipertensivo, primero les mato, ¿sí? Y luego les explico, les resucito y les explico de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tórax hipertensivo es una emergencia quirúrgica, ¿sí? No podemos darnos el lujo de hacerle al paciente una radiografía para yo diagnosticarle de un tórax hipertensivo. Eso es criminal en un paciente tan grave como este, ¿sí? Este paciente no pudiera ni siquiera irse a una placa de rayos X porque su función respiratoria se encuentra inestable. Por lo tanto, este paciente tiene que haber sido diagnosticado clínicamente y solucionado al paciente y haber obtenido una radiografía después de haberle puesto un tubo de tórax, ya cuando el paciente haya solucionado su problema respiratorio. ¿Sí? Es decir, prohibido, criminal. No digo que no pase, pero sería criminal de que a mi paciente con un tórax hipertensivo, por mi deficiencia clínica, yo no determine que el paciente estaba con un tórax hipertensivo y yo no le hice nada y le mandé de viaje, a lo mejor en una transferencia, o le mandé a radiología. En los dos casos, bueno, en el uno y en la transferencia, se va a morir en el camino de seguro, y en el 8 probablemente no se muera porque al medio camino vengan regresando a la sala de emergencia. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en este paciente es hacerle del tórax hipertensivo un tórax normotensivo. Aquí ya hemos hablado de cómo se lee una radiografía del tórax, así que no me voy a detener en eso, y por lo tanto, el tórax hipertensivo, doctores, tiene una característica clínica. Este paciente, como dijo su compañera, se encuentra taquipnéico, está desesperado, está angustiado, está ansioso. Es un paciente que tiene más elevado el tórax del lado comprometido que el lado contralateral. A la auscultación yo no escucho ruidos pulmonares, yo no tengo a la percusión, tengo hipertimpanismo. Y una cosa que sí pasa en estos pacientes es que se encuentra incurgitación yugular en los pacientes. ¿Sí? Incurgitación yugular. Y si por si acaso le hacen una radiografía, pasa lo que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Sí? No tiene, si ven el tamaño, el diámetro en el pulmón derecho es más pequeño que el diámetro en el pulmón izquierdo. No tiene trama pulmonar del pulmón comprometido. ¿Sí? Y una cosa, miren, la vía aérea se encuentra desplazada y el corazón se encuentra desplazado hacia el lado contralateral de la lesión. Yo cuando les tomo esta pregunta en el examen les he poner el corazón se desplaza al mismo lado de la lesión y todito, ¿saben? Pone verdadero. No puede desplazarse el corazón al mismo lado. Desde el mismo lado comprometido tiene que buscar un espacio a donde desplazarse, a donde incrementar su tamaño y por lo tanto el corazón se irá hacia el lado contralateral, colapsando el mediastino y es por eso que se produce la incurgitación yugular en el paciente. Es por eso que tienen que actuar. Miren, ahí hay otro punto de infección que puede guiar en el paciente, porque hay dos cosas en el tórax que producen incurgitación yugular. La una, el tórax hipertensivo, y la dos, que se está haciendo el taponamiento cardíaco. Cualquiera de las dos produce incurgitación yugular. Por ahí el libro le dice aumento de la presión venosa central, pero para yo poner la presión venosa central, tengo que poner un catéter central y eso me causa mucho tiempo. Por lo tanto,
ver las venas del cuello incurgitadas, eso es un signo de que estoy teniendo un problema de mayor presiones en el tórax o tengo un problema central que es en el corazón, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la solución quirúrgica a este problema? Cuando ustedes vayan y trabajen en el 911, tengan un paciente con un problema de tórax hipertensivo, tienen que tratarle en ese punto, porque probablemente no llegue al hospital. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es fácil. Le ponen un caplón muy grueso, el más grueso que dispongan, en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, por encima, escucharán, por encima del reborde frontal, ¿sí? Ah, pero ahí puedo tener, hay unas válvulas que se llaman válvulas de medio, así que no es una opción. Pero podrían ahí poner, por ejemplo, un dedo de un guante agarrado al caplón para que salga el aire no retorne nuevamente el aire, ¿sí? O pueden conectar un equipo de venoclisis a un vaso de agua, por ejemplo, para que todo el aire que salga y el agua que esté en el vaso, siempre y cuando le mantengan debajo del nivel del tórax, produzca un sello de agua y le permita la salida, pero no le permita el retorno, ¿sí? El retorno. ¿Hasta qué? Hasta que ustedes puedan tener las condiciones de que la tienen en la ambulancia, le ponen un tubo de tórax o le llevan al hospital más cercano para que sea el equipo de trauma que se encargue de ponerle un tubo a este paciente, ¿sí? Esa es la solución definitiva para este paciente con tórax hipertensivo, dependiendo obviamente de la causa que haya producido esto. ¿Estamos? La revisión número 10 de la TLS todavía no está traducida bien al español, tiene algunos errores, pero en esa edición lo que recomienda no es la colocación del catéter en el segundo espacio intercostal línea medio clavicular, sino recomienda la inserción del catéter en la línea axilar media en el quinto espacio intercostal, ¿sí? Línea axilar media, quinto espacio intercostal, más o menos en el mismo sitio donde ustedes fueran a colocar el tubo de tórax. Pero si ustedes me preguntan qué beneficios tiene este cambio de sitio, el único tal vez que sería el espacio o la pared del tórax es más pequeña o es menos gruesa en la parte lateral del tórax que en la parte frontal del tórax, especialmente en los pacientes gorditos, ¿sí? Pero del resto, yo no le encuentro ninguna cosa que mejore el pronóstico del paciente. Si le hago aquí o le hago lateral, para mí no tiene mayor importancia. Lo importante es que el aire que se encuentra ahí, está comprimiendo los grandes vasos, que no le permite al paciente una ventilación adecuada, se convierta, convirtamos de hipotensivo a normotensivo a través de una válvula, que sería un caplón grueso, y luego en la colocación de un tubo de tórax. Sería el final del tratamiento de este paciente. ¿Hasta cuándo le mantenemos el tubo de tórax? Veremos al final de esta presentación. ¿Sí? Ese es el tórax hipertensivo, el neumotórax, atención. Recuerden ustedes que el neumotórax, la atención, tiene que ser evaluado. ¿Sí? A ver, y en esto me voy a dejar de compartir pantalla. No importa si se le hacemos en dos, veremos otro día, pero es importante que ustedes la tengan muy, muy clara. Verán, si yo tengo el tórax aquí, ¿sí? Y aquí está mi pulmón, aquí está mi pulmón del lado, más o menos. El pulmón del lado izquierdo, este espacio grande que yo lo hice a propósito, este es el espacio pleural, que normalmente es un espacio visual, es decir, existe, pero no le vemos, ¿sí? Existe. Existe o se crea cuando entra aire o se establece sangre en ese espacio, ¿sí? Cuando yo tengo un tórax hipertensivo, tengo que investigar por qué me está dando el tórax hipertensivo. Y entre las principales causas, yo tengo, por ejemplo, rupturas de bula, las bulas pulmonares. Es decir, este paciente lo que tiene es una bolsa de aire, ¿sí? ¿Sí? Una bolsa de aire que se rompió y me salió el aire de esta bola al espacio pleural. Y mientras este espacio tenga comunicación con el resto del pulmón, esto será una cadena. El aire que está dentro del pulmón saldrá a la bula y de la bula rota saldrá al espacio pleural. Esa es una cadena, ¿no? Mientras cada respiración del paciente haga, ¿sí? Seguirá saliendo aire hacia el espacio pleural
cuando primero será un neumotórax grado 1, luego un grado 2, luego un grado 3 y luego un tórax hipertensivo. Exacto. Una de las causas para un tórax hipertensivo es una bula no diagnosticada, no tratada a tiempo. ¿Sí? La otra causa es un golpe contuso, un trauma contuso de tórax, un trauma cerrado de tórax, ¿sí? Que produjo, por ejemplo, una fractura costal y la costilla penetró en el tórax y esta fractura o esa penetración en el tejido pulmonar produce también una salida de aire por el parénquima pulmonar hacia el espacio pleural. Por cada respiración que dé mi paciente, inflará el pulmón y por ese espacio que está roto del parénquima escapará aire hacia el espacio pleural, produciendo también neumotórax grado 1, neumotórax grado 2, neumotórax grado 3 y tórax hipertensivo. ¿Sí? Si yo no le detecto el tiempo, todos terminarán en neumotórax hipertensivo. Y otra de las causas que podría ser es que se encuentra haciendo el trauma penetrante, el aire entre desde afuera hacia el espacio pleural. La presión que tiene el tórax, la presión negativa que tiene el tórax, hace que el aire entre o succione desde el medio externo hacia el espacio pleural. Por lo tanto, ahí tendremos la solución de producir un parche, ¿sí? Una parche con tres lados cubiertos, ¿sí? Con tres lados cubiertos y uno solo, ¿sí? El que esté saliendo. Solo por este lado saldrá el aire. Hagan cuenta que aquí está el parche de que les digo, ¿sí? Donde estará cubriéndose los tres lados y en uno solo tendrá el derecho por donde salga el aire. Ya no entrará, ¿sí? Ya no podrá entrar el aire a través de este parche. El tratamiento definitivo en todos estos casos se encontrará así. Este de aquí, le sacamos de este parche, este es momentáneo, ¿sí? Este estará cubriendo la herida que por debajo estará abierta. Pero si ya le pongo un tubo de tórax, esta herida se cerrará con puntos de sutura, ¿sí? Y le colocaré un tubo de tórax al paciente para que pueda todo el aire que está saliendo desde aquí pueda salir a través del tubo a una trampa de agua que estará acá conectada, ¿sí? Alcanzar a un nivel de agua, ¿sí? Y el tubo de tórax estará por debajo de ese nivel, ¿sí? Es un espacio de tórax y esto se conectará a un tubo de tórax, ¿sí? Se conectarán. Si el aire entrará, burbujeará aquí y el pulmón se expanderá hasta que se cierre este hueco o suturemos esta bula. Generalmente las bulas se cierran espontáneamente, algunas son muy grandes, no se cierran, hay que hacerlo quirúrgicamente. Esta herida se cierra, deja de burbujear, es uno de los factores para retirar el pulmón, ¿sí? Este es el tórax hipertensivo. Pregunta de esto. Ahora, este es el tórax hipertensivo. Doctor, una pregunta. En este tórax hipertensivo puede haber desvíos de la tráquea u otros elementos de la vía aérea. Pero claro, eso es lo que le acababa de decir. Mire cómo está la tráquea, aquí está la tráquea, mire, está desviada la tráquea tiene que estar aquí. Mira, tiene desviada su vía aérea hacia el lado, a la tierra, el pulmón le está pasando, ¿sí? Y tal vez que algo me olvidé, otra causa que puede producir un tórax hipertensivo cuando no lo detectamos a tiempo, se encuentra siendo la colocación de catéteres venosos centrales. Una de las complicaciones más frecuentes del catéter venoso central, ¿sí? Se encuentra siendo el neumotórax, ¿sí? Y el neumotórax se da porque pinchamos el pulmón, ¿sí? Y le pincho al pulmón. Vamos a compartir otra vez la pizarra para que pueda explicarle mejor. Si yo le hago un cateterismo, le hago un catéter central a mi paciente, yo le pincho al pulmón, este pulmón queda también con un hueco, ¿ah? ¿Sí? Ese paciente queda también con un hueco. Y ese pulmón, yo le meto la aguja y le pincho al pulmón, y retiro mi aguja, por ese sitio de función va a estar saliendo burbujas de aire, va a salir burbujas de aire, ¿sí? Y va a producir un neumotórax 1, 2 y 3. Ahora, súmenle al paciente, que este paciente se encuentra en ventilación mecánica,
Es decir, hay una máquina que le está metiendo aire a presión en sus pulmones, ¿sí? Le está produciendo lo que llamamos el PIB, le está dando una presión para introducir aire en los pulmones. Este pequeño hueco que hicimos con la aguja del catéter central estará abierto. Y mientras más tiempo pase el paciente con ventilación mecánica, más grande se va a hacer el tubo de tórax, más grande va a ser el neumotórax. Por lo tanto, un paciente que se encuentra poniéndose un catéter venoso central, pero no se encuentra en máquina de ventilación, yo pudiera decir, esperemos un rato, observémosle, a ver si es que el neumotórax no avanza, y si es que avanza le ponemos un tubo, ¿sí? Pero al paciente con ventilación mecánica, le pongo un catéter, se hizo un neumotórax, por más mínimo que sea, ese paciente, por estar en ventilación mecánica, tiene que ser colocado un tubo de tórax, porque ese neumotórax en un inicio laminar probablemente, con el pasar de los minutos y las horas, ese se va a convertir probablemente en tórax hipertensivo, ¿sí? Y luego hemos visto algunos casos en los pacientes con COVID, por ejemplo, el paciente que entra a cuidados intensivos, se le pone un catéter central, y por las condiciones con las que se trabajan los pacientes, se ha producido algunas complicaciones de cateterismo central y producirse neumotórax en los pacientes y que están en ventilación mecánica, terminan haciendo tórax hipertensivo. Y esos pacientes ustedes ven con complicación yugular, después ataques cardíacos, están con un tórax más inflado que el otro, entonces les ponen un tubo y todo vuelve a la normalidad, ¿sí? Entonces, esa parte no se olvidará. Paciente con tubo de tórax, paciente que está sometido a un cateterismo central, si ese paciente está en una máquina de ventilación mecánica con presión positiva, sí, ese paciente tiene que colocar su tubo de tórax porque va a la larga a hacer un neumotórax. Otros casos, si este paciente tiene, voy a dibujar la pared costal, tiene un golpe en la pared del tórax, un golpe muy fuerte en la pared del tórax, y se produjo una contusión pulmonar, ¿sí? Una contusión pulmonar, ¿sí? Hagan cuenta que ustedes se fueron de pelea en una pista de medicina, la elección de la reina y el rey de medicina, y le dieron un golpe a su compañero y el loco se echó. Lo mismo le pasa al pulmón. El pulmón se hincha, se produce una equimosis, se lesionan los alveolos y se produce una lesión en la parénquima pulmonar. Si este paciente no pasa ventilación mecánica, este paciente tiene que pasar a observación estricta de su función pulmonar y radiología para ver qué pasó con esta contusión pulmonar. Pero si este paciente entra a ventilación mecánica, algunos libros de intensivos recomiendan la colocación de un tubo de tórax en el paciente. ¿Por qué? Porque al ser tejido lesionado, tejido golpeado, tejido que se encuentra desvitalizado, al darle ventilación mecánica a través de la máquina, que entra a presión y puede producir ruptura, más bien sería el término correcto, ruptura de ese tejido golpeado, de ese tejido lesionado, y producir también neumotórax. Si es que el intensivista decide no ponerle tubo de tórax a este paciente, también tendrá que entrar a una secuencia de cuidados, de observaciones y rayos X continuos para determinar la ausencia de neumotórax en el paciente. ¿Sí? No sé si me expliqué claro estas cosas. ¿Sí? Si no me avisan, repito, con gusto. Yo creo que sí, doctor. Gracias. Ya. Doctor, me pregunta, si por ejemplo viene un paciente con trauma, Ya. y narran que tuvo un golpe contuso en el tórax, pero no se ve herida ni nada, ¿se pudiera colocar directamente un tubo de tórax sin necesidad de realizar la radiografía? O sea, lo más rápido posible. Pero tu sintomatología clínica, ¿cuál es? O sea, un paciente con trauma de alta energía, con golpe contuso en el tórax. Sí, tiene un golpe contuso, pero ¿qué pasa con la sintomatología? Sí, está si le escuchas y no hay murmullo vesicular, estás en neumotórax, no necesitas radiografía. Si le escuchas el tórax, no tienes murmullo vesicular, le faltas al tórax, y tienes a lo mejor palpitaciones de una costilla rota,
o tienes un enfisema subcutáneo, ese paciente tiene un neumotórax hasta que no le demuestres por contrario. ¿Sí? O sea, poner un tubo de tórax tiene que ser evidentemente clínica el diagnóstico. ¿Sí? Hay casos en los que los neumotórax no son neumotórax hipertensivos. Esa es la diferencia. No hay neumotórax, perdón, hay neumotórax hipertensivos y neumotórax normotensivos. Los normotensivos son aquellos en los que tú no tienes una sintomatología clara, tienes dudas en tu diagnóstico clínico. Esos son los pacientes que probablemente lleguen a hacerse una radiografía previa a la colocación de un tubo. Para eso necesitas tener mucha experiencia en audición, escuchar bastantes veces cómo es la ventilación normal del tórax y para luego identificar los traumas es que no tienes ventilación en el campo pulmonar, ¿sí? Pero esos pacientes con neumotórax normotensivo, es decir, que está normal la tensión del espacio pleural, esos pacientes, si tienes dudas diagnósticas, sí puedes llevarle al rayos porque es estable. Te llevas al rayos y le haces una radiografía y ves en verdad un neumotórax simple, lo que llaman un neumotórax simple, y procedes a la colocación del tubo. Lo que es imperdonable es que tengas un paciente con neumotórax a tensión. Aquel paciente que está, como la imagen que te mostré, que está distendida las venas del cuello, está taquicárdico, está aumentado el tamaño del comprometido, se está desaturando, de escuchen, no hay ruido murmullo vesicular, y por lo tanto es que preguntas un neumotórax. Nadie te va a criticar si le pusiste un tubo. Si te criticaría si le pones un tubo mal puesto, te criticaría si no le pusiste un tubo. ¿Sí? Eso sí puede ser imperdonable, como te dije, puedes terminar porque puedes ver la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, si tienes problemas de ponerle un tubo, ¿sí? No tienes la experiencia, nunca has visto, solo has visto por videos de YouTube, colocación de un tubo, no hagas mayores cosas. Pon un catéter en el tórax. Si te sale aire, estás con el diagnóstico correcto. Conectas el diagnóstico a un vaso de agua y listo. Y te solucionas el problema y puedes transferirle a Nueva York con eso. ¿Sí? No tienes por qué tener problemas, porque le insisto, de hipertensivo a normotensivo al paciente. Y no tienes ningún inconveniente hasta cuando puedas o llegue a tu hospital un médico con mayor experiencia y le ponga un tubo de tórax. ¿Sí? La clínica es la que te manda si tienes un problema o no en el espacio pleural o en la pared del tórax. ¿Sí? No sé si me expliqué o contesté más bien tu pregunta. Sí, sí. Ya, entonces aquí están, miren, requieren descompresión inmediata, no debe rechazarse por estar esperando una confirmación radiológica, una descompresión inmediata, ¿sí? Entonces, este es el neumotórax hipertensivo. Y aquí he tenido, miren, un poco más de imágenes. Aquí están, miren. Doctor, no estamos viendo su pantalla. Ay, perdón, ya les comparto. No me grito. Ya, ahí sí. Sí, ahí sí, doctor. Ya, verán. Entonces les decía, aquí está un poco pues, todo lo que hemos visto. Aquí, todo lo que hemos hablado, hemos visto, he tratado de explicar, es un poco bastante didáctico. Estos son lo que vamos a hacer en el paciente, como les decía, métodos para sacar el aire, ¿sí? Pinchamos la parte superior de la costilla, el segundo espacio intercostal, ¿sí? Y drenamos el aire, ¿no? ¿Sí? Este es un ejemplo de tórax hipertensivo, también es más grave que el anterior, ustedes pueden verlo, miren, este es un paciente que tiene probablemente estructuras costales, fracturas costales, porque miren esta imagen que se ve aquí en el tórax derecho, en el campo pulmonar derecho, ¿sí? Esta es una imagen clarita de contusión pulmonar, ¿sí? ¿Cómo se ve la contusión pulmonar? Como un foco neumónico en el parénquima pulmonar, ¿sí? Es como un foco neumónico, es como un foco neumónico porque es igualito, no hay diferencia en esto. Pero el único antecedente es que el paciente se produjo un accidente de tránsito, como normal antes de llegar al hospital, entonces le hacen una placa de rayos, es normal, antes del accidente no tenía problemas pulmonares, después del accidente aparece una mancha en el pulmón, eso es una contusión pulmonar. Escucharán lo que les voy a decir. El paciente que tenga fracturas de las primeras costillas y la clavícula, ¿sí? Fracturas de las primeras costillas y la clavícula, tengan mucha precaución en la columna cervical. Puede haber una
detrás de esas fracturas costales. La energía fue demasiado intensa, por lo tanto, para que fracture las primeras costillas y la clavícula, puede hacer que la columna cervical también pudo haber sufrido consecuencias, y hay que tener mucho cuidado y ser más cauto en la examinación de la radiografía lateral de cuello, ¿sí? Cuando ustedes tengan fracturas de las costillas medias, ¿sí? de la tercera, cuarta, quinta costilla, ustedes tienen que tener ya por seguro que el paciente tiene una contusión pulmonar, porque ahí es donde se produce la mayor parte de imágenes de contusiones pulmonares. Y si el paciente tiene lesionadas las últimas costillas, ¿sí? Más aún si tiene laceraciones sobre estas costillas, ustedes tienen que pensar que un órgano macizo se encuentra lesionado en el abdomen, hígado al derecho y vaso al izquierdo, ¿sí? Ustedes ven aquí está esta parte, esta franja blanca, ustedes me permiten un término criollo, ¿sí? Que es del pulmón, ¿sí? Solito esto del pulmón, miren la columna de aire que se encuentra estando desplazada de su línea media, está desplazada la columna de aire y por lo tanto este también es un tórax hipertensivo. Recuerden que llegar a ese punto, hacer una radiografía al paciente, a diagnosticar esto, no debe pasar, pero si no tuvieran evidencia, ¿no? Pero no debería pasar. Esto tiene que ser resuelto clínicamente, porque minutos después de esta imagen, el paciente se va a morir. ¿Sí? El paciente se va a morir. ¿Sí? Doctor, mandé. perdón, una pregunta. Cuando es trauma penetrante y yo coloco la válvula unidireccional, después de esto yo le soluciono con el catlón y la válvula unidireccional, o sea, ya le solucioné con el catlón en el segundo espacio, ¿verdad? No, ahí no tiene que ponerle el catlón. Ahí tiene que No pongo, solo pongo la válvula. La válvula o como parche, si usted quiere parche en el tórax. Ya. ¿Sí? Yo voy a hablar del tórax abierto. La válvula funciona solo en estos casos. ¿Sí? Cuando es tórax abierto, la válvula le va súper bien. Pero si no tiene cómo hacer un parche con tres lados ocluidos, podría suturarle la herida que está abierta y podría ponerle una válvula como la que estamos viendo en la imagen, ¿no? o el catlón. Claro que podría ser. No, le soluciona, sí le soluciona. ¿Sí? Pero recuerden ustedes que en este paciente, el tratamiento definitivo no es la válvula de Henry ni tampoco el catlón grueso. Ese es solamente es para darles tiempo a ustedes para dar el tratamiento definitivo. Y el tratamiento definitivo se encuentra siendo el tubo de tórax. ¿Sí? El tubo de tórax. Estamos, si es una bula rota, tubo de tórax. Si es que es una fractura total que rompe el parénquima, tubo de tórax. Si es que es un trauma penetrante, tubo de tórax. Si es que a lo mejor es un catéter venoso central que le pusieron y se complicó, el tratamiento será tubo de tórax. ¿Sí? Cuando tenemos neumotórax grado 1, grado 2, grado 3, el tratamiento se está haciendo tubo de tórax. ¿Estamos? En el neumotórax abierto ya hemos hablado un poquito cuando se presentan lesiones en la pared del tórax y el aire del exterior ingresa al espacio pleural por varias razones, porque la presión del espacio pleural jala aire del espacio ambiente y por lo tanto genera el neumotórax. Y por lo tanto el ocluir las tres bordes, ¿no? Como les decía, los tres bordes para que el uno funcione como una válvula, salga el aire pero no vuelve a entrar, ¿no es cierto? Pero el tratamiento definitivo en este paciente igual se encontrará haciendo un tubo de tórax. Y como les decía a ustedes, yo puedo suturar mi herida, que es la que está presentando el ingreso, y convertirlo ya no en un neumotórax abierto, sino en un neumotórax cerrado. ¿Sí? Le suturo, le pongo un tubo y soluciono el problema. O hasta mientras le puedo suturar y ponerle una válvula en este espacio total. Pero el tratamiento definitivo para solucionar el problema siempre se encuentran haciendo el tubo de tórax. Siempre se encuentran haciendo el tubo de tórax. ¿Ya? Este es el caso del neumotórax abierto. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes me preguntan la diferencia en el manejo clínico entre el neumotórax abierto y el neumotórax cerrado, es que el neumotórax abierto necesita manejo antibiótico.
necesita antibiótico-terapia, por lo que está entrando del medio ambiente o por lo que le hicieron, el cuchillo no es estéril, entonces necesita tratamiento antibiótico, necesita cefazolina o ceftriaxona, que son medicamentos para controlar el efecto bacteriano que tiene la piel, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, suficiente con ceftra o cefazolina sería un excelente método antibiótico que podríamos instaurar en el paciente con neumotórax abierto. Tal vez esa es la única diferencia en el manejo clínico del neumotórax abierto con el neumotórax cerrado. ¿Sí? El tórax inestable, esto sí me voy a tener que salir de aquí para compartir pantalla porque necesito que quede bien claro esto. El tórax inestable, muchos de ustedes han oído eso y a lo mejor no lo tienen muy claro todavía. ¿Sí? El neumotórax inestable, más bien dicho, tórax inestable, es aquel paciente que tiene unas fracturas costales. Pero verán, es la característica del tórax inestable. Voy a dibujar las costillas. Aquí tengo una, dos, tres, una más. Ya. Y estas son las costillas para poder entenderme más. Esta es la pared del tórax. ¿Sí? El tórax inestable significa que existen fracturas. Estarán viendo todo. Existen fracturas en una misma costilla, pero en dos segmentos. Es decir, aquí tengo una fractura, ¿sí? Y aquí también tengo una fractura. ¿Sí? La fractura, estas son las fracturas costales, es decir, pero, ¿qué le hace diferente a una simple fractura costal? Es que estas fracturas se repiten en costillas subsiguientes. Es decir, esta misma fractura tengo acá, tengo acá, tengo acá. Tengo acá. ¿Qué pasa con esto? Este segmento de aquí, ya no forma parte del tórax. Eso se llama tórax inestable. Tórax inestable significa que en las costillas existe más de una fractura en la misma costilla, pero se repite en las costillas subsiguientes. Es decir, este segmento dejó de formar parte del tórax. Si yo le pudiera hacer esto, pasa esto. No puedo borrar las cosas. Voy a dibujarlo. ¿Qué sucedió? Yo le pudiera dibujar de nuevo. Este es un tórax inestable. ¿Sí? Se produjo las costillas, en una misma costilla tengo más de una fractura, es decir, este segmento dejó de formar parte del tórax, lo mismo este y este. Es decir, este segmento de aquí. Este segmento de aquí dejó de formar parte del tórax. ¿Sí?
¿Qué pasa cuando el paciente va a respirar? A ver, Jimena, ¿qué pasa cuando el paciente respira? Con este paciente, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que voy a ver en el paciente? O sea, en vez de que haya como que una expansión, va a haber como un movimiento, se llama paradójico, o sea. Perfecto. Sí, este segmento va a permanecer deprimido al rato que inspire el paciente. Este segmento va a quedar deprimido. Eso se llama tórax inestable. Y ustedes le van a ver en la respiración del paciente como una respiración de una parte se eleva, pero esta queda estática. Una parte se eleva y esta queda estática, ¿sí? Cuando inspira el paciente. Eso se llama tórax inestable, ¿sí? El concepto tiene que quedar bien claro, ¿sí? Eso se llamará tórax inestable. Aquel paciente en una misma costilla tiene más de una fractura, pero esas mismas características se repiten en costillas subyacentes. Es decir, un segmento de tórax se quedó, ya no forma parte, se independizó del resto de la pared costal, ¿sí? Y por lo tanto va a tener un funcionamiento no igual al del resto. Va a quedar ahí, no va a funcionar, no va a participar de la mecánica conjunta del tórax y por lo tanto este se va a quedar reprimido. Va a producir un movimiento paradójico el resto del tórax porque este se va a quedar totalmente deprimido. ¿Estamos? Eso es el tórax inestable. ¿Me expliqué bien? Sí, doctor, solo una pregunta, pero dicen más de tres costillas, ¿verdad? 3, 4, 3, no puede ser en 2, 3, 4, pero tienen que ser en más de una costilla, ¿sí? Ya. Pero tiene que cumplir esta parte, que sea en 2 segmentos, ¿sí? Porque yo puedo tener una fractura, una costilla, y yo tener una fractura, ya no se convierte en un tórax inestable. ¿Estamos? Hay pacientes que tienen solamente, por ejemplo, en toda su parrilla costal, tienen una sola fractura. Estos pacientes tienen una sola fractura en todo. Sí, no tienen más de 2 fracturas en la misma costilla. O sea, no hay una independencia se reveló un segmento de tórax. Ese segmento permanece junto. Por más que está fracturado, permanece junto. Esto del tórax inestable es característico que tenga que ser más de un segmento de la costilla. ¿Sí? ¿O no? ¿Quién no me entendió? No me expliqué bien para poder explicar de nuevo. ¿Todos quedó muy claro esto? Doctor, pero si solo es una costilla, ya no sería, ¿no? O sea, si sean 2 segmentos, sería como más chiquito, digamos, la parte que se va a quedar deprimida. Sí, es más pequeño la que va a producir más depresión, más inestabilidad, por supuesto. Mientras menos costillas seas, si usted me permite, menor será el tórax inestable. Pero la característica funciona así, que una costilla tiene más de 2 costillas comprometidas es un tórax inestable, ¿sí? Porque el segmento del tórax se independizó del resto de la parilla costal. Ya no funciona, ya no hay una solución química. Todas las costillas que funcionan al mismo tiempo. Una parte ya no. ¿Por qué? Porque se independizaron, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, o sea, pero lo que me refería es que si es una sola costilla, no se llamaría tórax inestable. No se llama tórax inestable. Tiene que ser varias costillas. Ya, gracias. Ya. Entonces, este es el tórax inestable. Lo que les decía, ¿no es cierto? Van a tener la clínica de este paciente, pues obviamente va a tener dolor, va a tener crepitaciones, va a tener enfisema subcutáneo, el paciente va a tener respiraciones muy superficiales, respiraciones rápidas, etcétera. ¿Cuál es la complicación de los pacientes cuando tienen fracturas costales? Sea un tórax inestable o sea una fractura única en una costilla, pero en varias costillas, lo que llamamos fracturas en toda la parrilla costal. La mayor complicación que tengan los pacientes generalmente son las complicaciones y dentro de estas se encuentran siendo las neumonías, ¿sí? Porque el paciente respira muy superficialmente, acumula secreciones, se producen atelectasias pulmonares, el paciente empieza con fiebre, con neumonías y finalmente pueden llevarles a la muerte, no por el tórax inestable, sino les llevan a la muerte como
complicaciones del tórax inestable, y una de ellas generalmente son las neumonías nosocomiales. ¿Sí? El tratamiento para el tórax inestable también tendrá que ser tubo de tórax, ¿sí? Tendrá que ser analgésicos, en ocasiones se hace también bloqueos neuronales a nivel de los bordes inferiores de las costillas para mejorar la estancia del paciente. Si mejoramos el dolor, generalmente mejoramos la respiración del paciente y evitamos las complicaciones como la neumonía. ¿Sí? La analgesia, ¿qué analgésicos utilizamos? Aquí utilizamos, por ejemplo, AINES, ¿sí? Si no tienen problemas renales, utilizamos AINES y podemos utilizar goteos de tramadol también. Podemos dejarle goteos de tramadol de 2 miligramos de tramadol cada 8 horas. A veces hacemos inclusive anestesias locales, locaína, en las costillas para mejorar la analgesia y, como les decía, evitar las complicaciones como las neumonías. ¿Sí? Ese es el tórax inestable. Ahora, viene el otro, ya verán, otro que se realiza solamente con tubo de tórax. ¿Sí? Ahora, otro problema que tenemos será el hemotórax masivo, ¿sí? Pero, ¿qué se llama hemotórax? Hemotórax es la presencia de sangre en el espacio pleural. ¿Cuándo le llamamos masivo? ¿Sí? Le llamamos masivo cuando nosotros tenemos en el paciente, hacemos una radiografía y vemos todo el campo pulmonar comprometido, blanco, ¿sí? Vemos radio opaco, ¿sí? No, radio lúcido sería, ¿sí? Ya, vemos blanco, déjenme ver si tengo una foto, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos eso. Cuando le llamamos masivo, porque es difícil, ¿no? Nosotros le ponemos un tubo de tórax a este paciente, ponemos tórax, ¿sí? Y a este paciente le ponemos un tubo, y el tubo de tórax necesita más de 1500 centímetros cúbicos de sangre. Entonces, al momento de ponerle un tubo, ¿sí? Eso se llamará un hemotórax masivo. Y esa será la única indicación para que el paciente vaya a una toracotomía ampliada, es decir, hacer una incisión grande en el tórax y poder ir a suturar lo que está sangrando, ¿sí? Esa es una de las indicaciones. Otra indicación en el paciente es cuando tengo débitos constantes de alto contenido de sangre, ¿sí? Cuando yo tengo 200 ml de sangre por hora en un periodo de 2 a 4 horas, ese paciente necesita también una toracotomía, ¿sí? Y eso quiero que sea bastante claro. Verán, yo puedo tenerle a un paciente, le puedo colocar un tubo de tórax y apenas coloco el tubo de tórax, darme 1500 centímetros cúbicos de sangre, es decir, el frasco de tórax llenarse por completo. Ese es un hemotórax masivo, ¿sí? Eso es indicativo de que el paciente tiene que entrar a quirófano, ¿sí? Pero yo puedo ponerle un tubo de tórax a este paciente y en la primera instancia, cuando yo le pongo el tubo, me puede dedicar unos 400 centímetros de sangre. No cumple el criterio de hemotórax masivo en cantidad, ¿sí? Pero le digo al interno que debe de estar muy pendiente, preocupado del débito del tubo, que esté con mucha precaución con el débito del tubo. Y le digo al interno que cada hora me tiene que registrar lo que ha debitado el tubo de tórax, ¿sí? Si en cada hora que el interno va a ver cuánto debita el tubo, me debita de 200, 300, 400 mililitros por hora, ¿sí? En un periodo de 2 a 3 horas, ese paciente necesita también entrar al quirófano. Si bien es cierto, al momento en que le puse el tubo, no cumple el requisito de 1500 para yo catalogar de una sola o que hemotórax masivo y meterle al quirófano de una sola, entonces, si no cumple el criterio, le tengo que poner un tubo y darle controles de estricto al médico interno. Es decir, que me cuantifique cuánto da el tubo en las siguientes 3 horas. Si ese débito en las siguientes 3 horas es de 200, 300, 400 en la siguiente hora o en las siguientes 2 horas, ese paciente no tiene que esperar más, tiene que entrar a una toracotomía, abrir el tórax para ver qué es lo que está sangrando, ¿sí? Pero si el paciente yo le pongo un tubo de tórax y me debita 600 mililitros de sangre, que es un débito alto, yo le pongo un tubo y en las siguientes 2 a 3 horas me debita 50, me debita 200, pone en la primera hora, y en la segunda hora me debito ya 50, y en la tercera hora me debito 20,
ese paciente, a pesar que en las primeras horas tuvo un débito alto, al parecer ese sangrado sí se detuvo, por lo que a la tercera hora le da un débito de 50. En ese paciente ya no tengo que estar muy preocupado en el débito del tubo, sino más bien en la recuperación hemodinámica del paciente. ¿Sí? Tengo que estar tramitando sangre al paciente, tengo que estar haciendo pruebas cruzadas en el paciente, pidiéndole niveles de hemoglobina para ver cuántos concentrados de glóbulos rojos le tengo que pedir. ¿Sí? No sé si me expliqué. De nuevo, si yo le debito al paciente, le pongo un tubo y me da 1500 de sangre, es criterio franco para una toracotomía ampliada. Si es que el paciente no me debita 1500, me debita 500 de sangre al momento de colocar el tubo, y en las siguientes horas su débito es de 300, 400, 300, ese paciente tiene que entrar a cirugía. Inevitablemente tiene que entrar a cirugía. Pero si mi paciente sucede lo contrario, me debita 500, en la primera hora me debito 200, en la segunda hora me debito 100, en la tercera hora me debito 50, ese proceso de débito que es en sentido en disminución más en progreso, ese paciente me puede hacer pensar que el sangrado, lo que sangró, lo que se lesionó, se detuvo el sangrado y ya no va a ser necesario una toracotomía, pero sí tiene que entrar a un periodo de observación estricta de sus signos vitales, y obviamente en cualquier momento ese débito del tubo puede incrementarse y que nuevamente sea candidato para entrar a una revisión quirúrgica del espacio pleural. ¿Sí? ¿Comprendido esto? Cuando yo tengo un hemotórax, el hemotórax se clasifica en hemotórax grado 1, grado 2 y grado 3. El hemotórax masivo es un hemotórax grado 3, que como les decía a ustedes, es sin lugar a dudas criterio para una toracotomía. Ya les decía a ustedes, la principal causa de hemotórax se encuentra siendo la lesión del paquete vasculonervioso de la costilla y la lesión de la mamaria interna, ¿sí? De una arteria de la mamaria interna, y son una de las principales causas para que se produzca un hemotórax. ¿Estamos? ¿Sí? Cuando yo tengo un hemotórax masivo, aparte de preocuparme, o más bien dicho, al mismo tiempo de preocuparme de liberar el espacio pleural, yo tengo que preocuparme del manejo hemodinámico, como les decía. Tengo que manejar cristaloides, tengo que manejar sangre, etcétera. Puedo colocarle al paciente en dosis de ácido tranexámico y obviamente pedir las pruebas cruzadas para la restitución de la sangre perdida. ¿Estamos? Pregunta. El siguiente problema que tenemos en el tórax es el taponamiento cardíaco. ¿Sí? En el taponamiento cardíaco, este de aquí ustedes van a sospecharlo cuando ustedes monitorizan al paciente. Uno sospecha ya el taponamiento cardíaco cuando ve las ondas del electrocardiograma muy pequeñas, de microvoltajes. Uno dice, tiene que el paciente podría tener un taponamiento cardíaco, especialmente si en la mecánica del trauma se produjo un golpe contuso en el tórax. ¿Sí? Uno dice, tiene un golpe contuso, tiene una lesión en el tórax. Uno dice, va a tener un taponamiento cardíaco. Este paciente dice, tengo que estar con cuidado, monitoricemos al paciente, le ponen los electrodos y ves el trama del electrocardiógrafo, ves que tiene unos microvoltajes, eso es indicativo de que el paciente está en caso de taponamiento cardíaco. No necesitas mucho líquido de sangre en la cavidad pericárdica para que ya tengas evidencia electrocardiográfica y tengas evidencia en el PAS, en el examen ecográfico para el trauma de abdomen. Acuérdense que cuando yo ya les dije esto, cuando tenemos PAS, el PAS valora el espacio de Morrison, valora el Douglas y valora el esquema renal. Una de las cosas que valora el PAS es el espacio pericárdico, ¿sí? Y el PAS con pequeñas cantidades de líquido ya lo detecta, y con pequeñas cantidades de líquido también en el espacio pleural ya da síntomas o da signos, más bien signos electrocardiográficos. ¿Sí? Y aquí viene lo que se llama la triada de Beck. La triada de Beck, que
Ustedes creo que saben más de eso que yo, y por lo tanto voy a preguntar a Germán, ¿cuál es la cara de bebé? Va a ser del almuerzo la Germán. Juan Fernando. No, doctor, aquí estoy. Doctor, aquí estoy. Es la distensión de las venas del cuello, hipotensión y se los escucha menos a los ruidos cardíacos. Correcto, ruidos cardíacos apagados. ¿Sí? ¿Por qué se presentan estos tres signos clínicamente? Primero porque el corazón está en una bolsa, ¿no es cierto? Está teniendo, y voy a tratar de dibujar nomás, vamos a terminar, hay que hacer el almuerzo. Esperan, chicos, vamos a terminar aquí con esto. Continuamos mañana, pasado mañana. Verán, el corazón está aquí, está en una, no me va a salir bien el corazón, perdonad, me voy a tratar de hacerlo mejor. ¿Ya? El corazón está envuelto en una capa del pericardio y se llama la capa pericárdica, que nuevamente es una cavidad visual que cuando se ocupa de líquido se llama derrame pericárdico o cuando está con sangre se llama hemopericardio. ¿Sí? Cuando es un trauma penetrante, obviamente se lesiona el pericardio y lesiona las cavidades cardíacas y esto produce sangre en el pericardio y se llama hemopericardio, como les decía. Ahora, ¿por qué se produce? Cuando existe sangre aquí en el espacio pericárdico, es que el corazón deja o no puede latir completamente. ¿Sí? Esta sangre que tiene en el espacio pericárdico hace que el corazón, que tiene que latir hacia este tamaño, tiene que expandirse este tamaño y contraerse con toda la fuerza, porque mientras más se distiende las paredes cardíacas, mayor es la fuerza de contracción que tiene el corazón, y se llama, si no estoy mal, la ley de Fine-Tarling, corríjame si estoy mal, ¿sí? Entonces el corazón primero no puede expandirse, no puede llenar su cavidad porque el espacio por fuera lo está ocupando, su distensión no puede ocuparse, no puede distenderse y por lo tanto no puede tener una fuerza de contracción y por lo tanto, como no puede distenderse, no puede captarse con venoso, ¿sí? Las venas del cuello se encurquitan, ¿sí? Las venas del cuello acumulan la sangre que está viniendo tanto de la cava superior como de la cava inferior y por lo tanto se encurquitan porque el corazón no se convierte en un órgano que se distiende y por lo tanto recepta la sangre que viene, sangre venosa. Y como no se puede distender, no puede tener fuerza de contracción útil, por lo tanto no tendrá tampoco poscarga, no tendrá precarga ni tampoco tendrá poscarga y por lo tanto este paciente tendrá hipotensión, los ruidos cardíacos serán apagados porque no puede distenderse, no puede latir con fuerza el corazón y las venas del cuello se encuentran estando distendidas. Si ustedes leen en la TLS, ahí les dice la PVC elevada, presión vegetal elevada. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque para medir la PVC, yo tengo que armar un aparataje, colocarle un catéter central primero al paciente y medir la presión venosa central. Esta es otra de las patologías del tórax que tienen que ser detectadas clínicamente y solucionadas clínicamente, ¿sí? Clínicamente de forma urgente, de forma emergente. Y una de ellas se encuentra siendo el mecanismo para darle un respiro al corazón, ¿sí? Y no producirle la muerte inminente en el paciente. Un respiro de pocos segundos o minutos que se encuentra haciendo la pericardiocentesis, ¿sí? La pericardiocentesis, cuando se trata solamente de un derrame pericárdico, producto de cualquier enfermedad, están por ahí a lo mejor las policerositis, etcétera, o algún problema de proteinemia, se acumula líquido, sí, la pericardiocentesis le va a servir, a lo mejor como tratamiento definitivo inclusive, pero en el caso de los hemopericardios, eso nos va a dar solamente cuestión de minutos o segundos o minutos para que el cirujano cardiotorácico abra el espacio, abra el tórax, abra el pericardio y trate de estructurar la lesión cardíaca que puede tener el paciente. Generalmente son procedimientos que se hacen en la mesa de trauma, ni siquiera en quirófano, sino en la mesa de trauma, detienen el sangrado cardíaco para poder
producir, para salvarle la vida al paciente. Acuérdense que yo les decía que las lesiones que producen muerte en los primeros minutos o segundos del accidente o de la lesión se encuentran siendo precisamente las lesiones cardíacas, las lesiones de los grandes vasos. Y esta es la explicación, ¿sí? Por eso es de que se da la triada de Beck, que se encuentra haciendo, acuérdense, incurgitación de las venas del cuello, PVC elevada, si quieren seguir la TLF, ¿sí? Ruidos cardíacos apagados y hipotensión arterial. Estamos, hipotensión arterial. Acuérdense que hacer un electrocardiograma en el paciente es de vital importancia porque eso les va a producir el microvoltaje en las ondas QRS. ¿Sí? También es importante determinarlo. Y como les decía, y les vuelvo a repetir, son lesiones cardíacas que generalmente los pacientes no la cuentan. Y yo tuve la oportunidad en 2 ocasiones en el posgrado en ver lesiones cardíacas de este tipo. ¿Sí? La cardiocentesis es un juego de niños. ¿Sí? Es un juego que no produce mayor beneficio. Si ustedes me preguntan frente a una lesión del ventrículo, por ejemplo, es más sangre la que está saliendo del ventrículo que la que nosotros podemos sacar a través de la pericardiocentesis. Entonces, abrir el espacio del tórax en ese momento, abrir el pericardio y colocar puntos de sutura en el ventrículo son cirugías espectaculares, en donde ustedes le ven al pericardio sellado y ven que el corazón está latiendo tan poquito, ¿sí? Bien mínimo, ¿sí? Y cuando abren el pericardio se suelta toda la sangre y el corazón vuelve a tener su latido normal. Son imágenes muy, muy interesantes, pero que muy pocas veces se ven. Como les digo, yo en mi vida he visto solo 2 ocasiones cuando he encontrado. Y con eso creo que terminamos. Déjenme solo les muestro cómo se hace la pericardiocentesis. Esta es la pericardiocentesis. ¿Sí? Que tienen que saberlo en la base del proceso, si puedes, del apéndice. Hacemos una inversión de 45 grados dirigiéndonos hacia el hombro del lado izquierdo hasta encontrar el débito sanguíneo. Si tienen una fractura, una lesión cardíaca, la pericardiocentesis solamente queda como aprendizaje en el papel. Es más sangre de la que sale del ventrículo que la que nosotros sacamos, pero sí nos da un respiro de algunos minutos en el paciente. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, doctor. Ninguna. Carajo. Como siempre, por entender. Ya me cansé, casi 2 horas hablando. Mañana continuamos con trauma de tórax. Ya nos falta poco. No, sí nos falta bastante. 45 diapositivas. Recuerden, doctores, lo que les dije, la parte más importante, la mayor parte de lesiones de tórax se corrige con tubo de tórax. Cuando no ponemos un tubo de tórax o cuando mandamos al paciente al quirófano, es cuando tengo un hemotórax masivo, más de 10 centímetros de sangre, luego de colocarle el tubo, o cuando tengo un débito sanguíneo elevado de 200 centímetros por las siguientes 2 a 3 horas, que también es un débito elevado. Entonces, a este paciente, aparte de corregir su parte hemodinámica, tengo que someterle a un procedimiento operatorio. Después el tórax irritable, después el tórax hipertensivo y el taponamiento cardíaco, que son las patologías que he visto, ¿sí? Para todas ellas hasta ahorita es el tubo de tórax, ¿sí? Al final, doctor, disculpe una pregunta. Dígame, María. ¿Nos iba a decir hasta cuándo debe permanecer puesto el tubo de tórax? Es hasta el final de la presentación de la clase. Les voy a decir, pero al final. ¿Sí? Tranquilo. Ya, doctor, gracias. Clínicos, criterios radiológicos, criterios cualitativos y cuantitativos del tubo de tórax. ¿Sí? Ya. Doc, para el taponamiento, pero no, pero, o sea, sería la No, pericardiocentesis. el taponamiento es de la pericardiocentesis. Pero el tratamiento definitivo es de la sutura. Es la toracotomía. La toracotomía lateral izquierda. Sí, la toracotomía lateral izquierda con ventana pericárdica y sutura del músculo cardíaco. Ese es el tratamiento definitivo de la lesión del taponamiento cardíaco. ¿Sí?
pero muy pocos llegan a, muy poquitos llegan. De este paciente que les cuento yo es porque le apuñalaron ahí a la salida del hospital Vicente Corral Moscoso. Por eso él se salvó caso contrario, ¿no? Sí, me acuerdo que el cirujano torácico en la lesión del ventrículo le puso una sonda vesical a través del ventrículo, en el hueco del ventrículo, una sonda vesical, infló el balón de la sonda vesical y traccionó hasta que pueda hacer la sutura en careta del ventrículo y todo. Pero se pidió porque le apuñalaron a la salida del Vicente Corral Moscoso, pero ya hay otros pacientes generalmente no lo cuentan. ¿Sí? Muy pocos son los casos que son exitosos en lesiones cardíacas. ¿Ya? Luego vemos de la colocación del tubo de tórax, cómo colocar, dónde colocar, también es parte de esa clase. De hecho, ninguna duda más. Seguro.